fragmentos de los restos en una cajita que dejó sobre el escritorio del general. Ramey le pidió que lo acompañara a otro despacho para consultar juntos un mapa. Cuando volvieron al despacho de Ramey, la caja había desaparecido. En su lugar había un globo sonda bastante dañado. Fue entonces cuando Ramey convocó a los periodistas. Se ha tratado solo de un error, comenzó diciendo el general, por parte de Marshall y del Bomb Group 509. Y añadió, se trata de un nuevo tipo de globo. Así, a media tarde, el caso estaba cerrado. Pero, como sabemos, parte de los restos habían sido entregados al general esa misma mañana. Y entonces, ¿cómo es que, si se trataba solo de un globo meteorológico, no lo había dicho inmediatamente? Para desactivar la bomba y tranquilizar al Pentágono. El doctor Jesse Marshall tenía 11 años cuando su padre, el mayor Marshall, llegó una noche a casa con el coche cargado de extraños objetos. El doctor Marshall vive en Helena, Montana. El padre les despertó a él y a su madre hacia las 2 de la mañana y les enseñó lo que había encontrado. Nunca había visto nada parecido. Lo que más me asombró de esos materiales fue las incisiones sobre algunas partes de los restos. Eran como barras o radios sobre cuya estructura se hallaba grabada una especie de escritura. Pensé que parecían jeroglíficos, pero no lo eran realmente. Era como una forma de escritura con formas geométricas y símbolos, especialmente a lo largo de la superficie de cada barra. El color, o mejor dicho, la gradación de color, era violeta, parecía grabada en relieve en el metal. Para mí este es el elemento más peculiar de esos restos. Sé con certeza que no se trataba de un globo meteorológico o de un blanco de radar, como declaró la Fuerza Aérea. Porque aunque yo entonces era solo un niño, ya sabía distinguir un globo sonda de lo que tenía delante. En efecto, usaron el globo para ocultar la extraordinaria naturaleza de los restos. Y comprendí que detrás de todo eso había algo fuera de lo común. Mi conclusión fue que venía de otro mundo. En mayo de 1990, el doctor Marshall aceptó someterse a hipnosis. Don Schmidt y sus colegas querían indagar en la mente del doctor para tratar de dibujar los signos indescifrables presentes en esas barras que parecían radios estructurales. Un círculo. ¿Un círculo cómo? Superpuesto a un cuadrado. Sobreimpreso en un cuadrado. Sobreimpreso a un cuadrado. ¿El cuadrado está dentro del círculo o fuera del círculo? Dentro. Aquí, en el campo de los restos, mientras el general daba a conocer su historia del globo meteorológico, grupos de técnicos trabajaban aún con maquinaria pesada. Imagínense, bloqueos de carreteras, armas automáticas y al menos 60 hombres en camiones, todo para recuperar un globo como este. Globo sonda que en varias ocasiones habían sido recuperados también por civiles. Eran lo bastante pequeños como para caber en el maletero de un coche, incluso el nuevo modelo al que hizo referencia el general. De hecho, Mac Brazel dijo que conocía esos globos porque algunos habían caído en su rancho. A pesar de las presiones de los militares, Mac siempre afirmaría que los restos esparcidos sobre ese trozo de tierra que las ovejas evitaban eran absolutamente diferentes a cuanto él conocía. Y obviamente los globos meteorológicos no tienen pasajeros, ni tan siquiera tan pequeños como los presumiblemente hallados en el segundo punto de impacto. Ahora bien, volviendo a lo que se decía en Roswell, si realmente se encontraron unos seres, ¿es verdad que uno de ellos estaba todavía vivo? El físico nuclear Stanton Friedman está convencido de que lo que cayó no fue un objeto, sino dos. Esta tesis, expuesta en su reciente libro Crash at Corona, se basa fundamentalmente en testimonios y tiene hoy día amplio crédito, mientras que la de Randall y Schmidt cuenta con el apoyo de su investigación de campo que a continuación viviremos juntos. Durante 2 años de investigación, Schmidt y Randall han entrevistado a más de 200 testigos vinculados al accidente de Roswell. Han excluido los se dice, así como a los informadores sospechosos, a los propensos a exagerar o adornar sus relatos con noticias no de primera mano. Para este documental de investigación hemos grabado entrevistas con más de 2 docenas de personas, todas ellas analizadas y comprobadas. Muchas de estas personas no se conocían entre sí, y aún así sus historias, indefectiblemente, han coincidido. Cada pieza del puzzle ha encontrado su lugar,
y no se ha desprendido ningún posible fraude. Jack Rodin creció y vive aún en Roswell. En el 47 su padre, fotógrafo profesional, fue uno de los profesionales que cubrieron la historia. Jack recuerda 3 misteriosas palabras de su padre. 1 o 2 días después, se hizo pública la historia del globo. Yo traté de entender lo que realmente estaba sucediendo y lo que había sucedido. Mi padre pronunció 3 palabras. Lo han matado. Cuando quería, tenía la capacidad de ser lapidario, y la mayoría de las veces sus palabras podían tener más de una interpretación. Le pregunté, ¿qué quieres decir con lo han matado? ¿Han ocultado la historia? Pero no cambió una coma y repitió, lo han matado. Entonces pregunté, ¿han matado a alguien? Y él una vez más, lo han matado. No podía insistir más y no lo hice, pero sin duda es algo que no he olvidado. Frankie Rowe trató de no recordar. La amenazaron con separarla de su familia y con encerrarla en prisión, y se vio obligada a ocultar el recuerdo del incidente en los más oscuros rincones de su mente. Pero unos años más tarde, cuando partes de la historia pasaron a ser del dominio público, los recuerdos de la señora Rowe salieron a flote, recuerdos y rabia. Cree firmemente que el público norteamericano tiene derecho a conocer todo, la historia entera, incluso los fragmentos más pequeños, como los pedazos de metal que ella vio y tocó. Sacó la mano del bolsillo y en el puño tenía algo. Un trozo de material hecho una bola. Lo dejó caer sobre la mesa y se extendió como si fuera líquido o mercurio, sin ningún pliegue ni arruga. Recuerdo que lo tocamos todos, cogiéndolo del suelo. Podías doblarlo, pero no se arrugaba ni hacía ruido. Era muy fino y de una plata muy brillante. Tenía un ancho de unos 30 centímetros. Y no tengo la menor idea de dónde fue a parar. Han pasado más de 40 años desde el desastre. El gobierno sigue fiel a la versión oficial. Los militares ejercen el típico obstruccionismo. No obstante, en los últimos años se ha abierto alguna grieta en el muro de secretismo. En efecto, el mayor Marshall había repetido a su hijo que sin duda alguna no se trataba de un globo meteorológico. Y de repente, en un supermercado, un oficial de la Fuerza Aérea jubilado había revelado a su mujer un asombroso secreto. Pero adentrémonos primero en la historia de Brownie. Melvin Brown era sargento con el 509 en Nuevo México en la época del accidente. Luego fue trasladado a Inglaterra. Brown se casó con una mujer inglesa y tras abandonar el servicio se estableció con la familia en la periferia